Sera nunca había visto a un humano como diplomática oficial de los Valari, una raza de seres que se enorgullecían de su avanzada tecnología e intelecto. Había viajado a través de las estrellas para contactar con muchas especies. Sin embargo, los humanos eran algo diferente. Su gente los había observado desde lejos durante mucho tiempo, pero siempre habían asumido que los humanos eran demasiado primitivos para ser de mucho interés. Su tecnología era rudimentaria. Sus ciudades eran pequeñas y carecían de la elegancia y la inteligencia que los Velari valoraban. Había llegado a una colonia humana, un asentamiento pequeño pero próspero en un planeta lejano. Al desembarcar de su elegante nave plateada, fue recibida por un humano llamado Darren. Era alto, de hombros anchos y vestía un uniforme de trabajo práctico, del tipo que sugería que pasaba la mayor parte de sus días arreglando cosas en lugar de estudiándolas. Sira levantó una ceja. «Bienvenido a la Tierra», Darren dijo con una sonrisa amistosa. «Soy Darren. Te mostraré los alrededores». Sera asintió cortésmente, guardándose sus pensamientos para sí misma. Había sido entrenada para permanecer neutral en tales situaciones, pero no pudo evitar la curiosidad que la invadía. Había leído informes sobre el estilo de vida primitivo de los humanos y esta colonia en particular parecía simple. Aún así, se recordó a sí misma que la diplomacia se trataba de aprender. Lo primero que le llamó la atención fueron las grandes máquinas esparcidas por la colonia. Los humanos eran conocidos por su ingeniería, pero nada en sus máquinas parecía elegante ni particularmente avanzado. Parecían voluminosas y torpes. Incluso a ella le costaba creer que una especie con una tecnología tan anticuada pudiera tener algún valor en el gran esquema de las cosas. Mientras caminaban por la colonia, Sara notó a la gente a su alrededor. Los humanos aquí trabajaban duro, pero a diferencia de los Valari, que habían perfeccionado el arte de los dispositivos que ahorran trabajo, esta gente lo hacía todo manualmente. Un grupo de trabajadores cavaba zanjas con palas, no con máquinas. Sera frunció el ceño. «¿Por qué no usan robots?», le preguntó a Darren, aunque la respuesta parecía obvia. «No todo puede hacerlo una máquina». Darren respondió, a veces divertido. «Es más rápido y fiable hacerlo uno mismo». Sera lo miró perpleja. Nunca había visto a un Valari hacer nada a mano. Sus vidas se basaban en máquinas y tecnología. La idea de hacer algo físicamente le era ajena. Había asumido que los humanos eran físicamente más débiles que su gente, incapaces de afrontar los desafíos que conllevan los viajes espaciales. Los humanos no dependen de las máquinas como nosotros. Darren continuó percibiendo su confusión. Hemos aprendido a adaptarnos a todo tipo de situaciones, y eso significa usar nuestras manos y mentes cuando sea necesario. Sura no supo cómo responder. Sonaba primitivo. Llegaron al taller humano, un gran edificio lleno de herramientas, piezas mecánicas y máquinas a medio construir. Darren le hizo un gesto para que lo siguiera adentro. «Vamos, quiero mostrarte algo», dijo dentro del taller. Sara vio humanos trabajando en el motor de una nave, ajustando manualmente varios componentes. No había brazos automatizados ni interfaces holográficas como las que usaban los Valari. En cambio, los humanos usaban herramientas antiguas, llaves inglesas, destornilladores e incluso sus propias manos para apretar pernos y mover grandes piezas de metal. Sera observó con incredulidad. Uno de los trabajadores levantó la vista al entrar. «Oye, Darren, ¿necesitas algo?». Darren sonrió, simplemente mostrándole a Sira el lugar. Nunca había visto algo así. Sera levantó una ceja. «¿No hay máquinas que ayuden con el trabajo?», preguntó de nuevo, aunque no estaba segura de obtener una respuesta que tuviera sentido para ella. «A veces nos gusta hacer las cosas por las malas», dijo Darren encogiéndose de hombros. «Los humanos somos buenos adaptándonos. Podemos arreglar cosas, construir cosas y salir adelante. Casi cualquier cosa, no importa si las herramientas son avanzadas o no». Zero observó cómo Darren ajustaba sin esfuerzo un enorme componente del motor.
Sus músculos se flexionaban por el esfuerzo. Sintió una extraña sensación de asombro, aunque no podía entender del todo por qué había algo en la forma en que trabajaban los humanos, algo crudo y directo que era convincente. Siempre había asumido que la inteligencia era la clave del éxito, que una especie tenía que depender de su tecnología para ser considerada avanzada, pero estos humanos, con sus herramientas sencillas y su trabajo manual, parecían lograr cosas que deberían haber estado más allá de sus capacidades. Sus pensamientos se interrumpieron cuando un fuerte ruido metálico resonó en el taller. A uno de los trabajadores se le cayó un pesado corazón de metal. Y Sera se estremeció instintivamente. Darren se giró hacia ella con una sonrisa. No te preocupes, somos más duros de lo que parecemos. Sera no pudo evitar preguntarse si tal vez había subestimado a los humanos. Quizás había más en ellos de lo que parecía. Este primer encuentro, aunque lejos de lo que esperaba, ya había comenzado a desafiar todo lo que creía saber sobre ellos. Sera había visto la forma en que Darren trabajaba en el taller y, aunque no lo entendía del todo, estaba empezando a ver por qué los humanos podían tener algo o las personas no. No eran solo las máquinas la falta de ellos era la forma en que Darren luchaba, la forma en que abordaba los problemas. Era crudo, práctico y lleno de algo que se sentía real. A la mañana siguiente, Suro estaba de nuevo en compañía de Darren, esta vez. Se dirigían a un gran almacén donde la colonia almacenaba suministros. Tenía curiosidad por ver a más humanos en acción para entender cómo sobrevivían en un planeta que parece tan hostil comparado con los entornos controlados avanzados de los Valar. Mientras caminaban por la concurrida zona, Sera vio trabajadores transportando cajas, apilando materiales y organizando herramientas. A diferencia de los Valari, que dependen de robots para todo el trabajo pesado, los humanos usaban su propia fuerza para levantar y cargar objetos que parecían demasiado pesados para ellos. Sera no pudo evitar mirar fijamente. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué usan máquinas para esto?, preguntó Sira con voz cargada de curiosidad. Darren sonrió y se encogió de hombros. A veces lo hacemos, pero no hay nada como hacer las cosas uno mismo. Desarrolla fuerza y habilidad. No dependemos solo de máquinas para todo. Zero levantó una ceja. ¿No crees? Es ineficiente. No realmente. Sabemos cómo adaptarnos. Es parte del ser. Darren, humano, dijo con tono práctico antes de que ella pudiera preguntar nada más. Un fuerte estruendo resonó por el almacén. Ser se giró y vio una gran caja de metal volcándose por el borde de una plataforma. Era demasiado pesada para que los trabajadores a su alrededor pudieran atraparla. Cayó y Sera instintivamente dio un paso atrás. Sin embargo, Darren no dudó. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano para agarrar la caja. Los ojos de Sera se abrieron de par en par por la sorpresa. La caja era enorme, fácilmente 3 veces su tamaño, y no había forma de que un humano pudiera atraparla, pero de alguna manera Darren lo hizo. Se deslizó a su posición, doblando las rodillas y con un fuerte gruñido, atrapó la caja antes de que pudiera tocar el suelo. La boca de Sura se abrió de golpe. Nunca había visto nada igual. La fuerza que se necesitó para detener la caja superó cualquier cosa que pudiera imaginar. ¿Estás bien?, preguntó Darren, sosteniendo la caja como si no fuera más que una caja ligera. Sera no respondió al principio. Todavía aturdida por la vista, estaba segura de que la caja lo aplastaría, pero en cambio él se quedó allí, sosteniéndola como si no pesara más que un montón de plumas. Los trabajadores a su alrededor habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y miraban con incredulidad, al igual que Sera. Darren, ¿cómo lo hiciste? Sira se quedó callada, luchando por expresar sus pensamientos con palabras. Él sonrió, claramente orgulloso de sí mismo. Es solo cuestión de usar bien el cuerpo. La fuerza no se trata solo de tamaño, ya sabes, se trata de técnica y fuerza de voluntad. Sera había visto a Valari participar en desafíos físicos antes, pero nunca había presenciado algo así. Valari no tenía la fuerza física para igualar a un humano,
pero su tecnología lo compensaba con creces. Usaban máquinas, drones y exotrajes para manejar cualquier trabajo pesado o tareas que requirieran fuerza para ella. Este acto humano parecía imprudente, incluso primitivo, pero cuanto más observaba, más veía que Darren estaba haciendo algo que ninguna máquina podría replicar. Darren dejó la caja con cuidado y se giró hacia Sura. Así es como hacemos las cosas. No siempre necesitamos máquinas. A veces usamos lo que tenemos y eso es suficiente. Sera seguía intentando asimilarlo. En la sociedad Valerie, nadie intentaría un movimiento tan peligroso sin la tecnología adecuada. Era impensable, pero ahí estaba Darren arriesgándose para salvar algo que, a sus ojos, ni siquiera parecía merecer la pena. Continuaron su paseo por el almacén, y al pasar, Sera no pudo evitar mirar a los trabajadores que la rodeaban. Cada uno hacía su parte, levantando, transportando y moviendo cosas con una sorprendente facilidad. Los humanos no usaban exoesqueletos ni tecnología avanzada. Usaban sus cuerpos, y sus cuerpos parecían ser más fuertes de lo que ella creía. ¿Por qué hiciste eso?, dijo Sera. Tras un largo silencio, fue impresionante. Darren sonrió. Gracias, hacemos lo que podemos. La mente de Sera se aceleró. Siempre había pensado que los Valari eran la raza superior, avanzada en todos los sentidos, pero este humano, Darren, y la gente de esta colonia le estaban mostrando algo diferente. No, dependen de las máquinas para sobrevivir. No necesitaban tecnología para ser fuertes. Confiaban en su propia resiliencia, en su propia adaptabilidad. Y era esa fuerza, esa capacidad humana innata, la que poco a poco iba cambiando la forma en que Sara los veía. Miró a Darren. Sus pensamientos se nublaron momentáneamente. ¿Era posible que los humanos tuvieran algo que su especie tenía? Pasó por alto algo que había dado por sentado mientras caminaban hacia su próximo destino. Sira no podía evitar la sensación de que cuanto más aprendía sobre los humanos, más debían cambiar sus creencias sobre la fuerza y la supervivencia. Sus preguntas apenas comenzaban, pero ya estaba empezando a comprender que los humanos no eran tan débiles como alguna vez había creído. De hecho, eran mucho más fuertes de lo que jamás hubiera imaginado. Los días en la colonia humana pasaron rápido y Sara se sintió cada vez más intrigada por el zumbido. Había pasado tiempo observando sus hábitos de trabajo, su fuerza y tenacidad, pero hoy algo sucedería que ampliaría aún más su comprensión de la humanidad. Comenzó cuando el clima dio un giro repentino, el cielo se oscureció y los vientos aumentaron su velocidad, enviando polvo arremolinándose en el aire. Se avecinaba una tormenta, más intensa de lo habitual. Ser había leído informes sobre estas tormentas en la Tierra, pero nunca había experimentado una como Valari. Estaba acostumbrada a entornos controlados en su mundo. Todo estaba diseñado para tener una temperatura perfecta. La presión del aire e incluso la gravedad estaban reguladas para mantener a la gente cómoda. La idea de que la naturaleza fuera tan impredecible le resultaba ajena. Darren, por otro lado, no parecía preocupado. Se había estado preparando para este tipo de tormenta toda su vida. Estaremos bien, dijo casualmente mientras el viento comenzaba a aullar. Tenemos un refugio cerca, simplemente genial, llegar allí antes de que golpee con toda su fuerza. Sera se mostró escéptica, ya que nunca había tenido que luchar contra la naturaleza de esta manera, en cuanto a la capacidad de los humanos para sobrevivir en tales condiciones eran a la vez impresionantes y desconcertantes. En la cultura Valari, la mayoría de las tormentas se manejaban con tecnología, campos de fuerza, refugios y sistemas automatizados diseñados para proteger sus ciudades. Pero aquí, los humanos simplemente se enfrentaban a la tormenta confiando en su propia resistencia. Las primeras gotas de lluvia caían grandes y pesadas, salpicando el suelo. A medida que la tormenta cobraba fuerza, el viento soplaba más fuerte, enviando escombros por los aires. Sara sintió que instintivamente buscaba refugio detrás de una estructura cercana, pero Darren no se inmutó. Le hizo un gesto para que lo siguiera.
Tenemos que movernos, dijo por encima del rugido de la tormenta. El refugio está a unas pocas millas más adelante. Lo lograremos si seguimos adelante. Shura dudó. No estaba segura de poder soportar este tipo de clima. Nunca había tenido que lidiar con un viento tan fuerte ni con una lluvia tan intensa, pero siguió a Darren. Tenía curiosidad por ver cómo manejaba este desafío mientras avanzaban con dificultad a través de la tormenta que se espesaba. Sira notó cómo Darren parecía moverse con facilidad, sus pasos firmes a pesar del viento y lluvia. Su ropa estaba empapada, pero no parecía molestarle. Mantenía la cabeza gacha, concentrado en el camino. Shura, por otro lado, se encontraba forcejeando. La lluvia le golpeaba la cara y el viento le dificultaba mantener el equilibrio. Nunca había experimentado algo así. A pesar de su incomodidad, continuó siguiéndolo. Darren miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que seguía el ritmo. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz se apagó por la tormenta. Sera asintió, aunque no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir. Siempre le habían enseñado que la comodidad era esencial para la supervivencia. En su mundo no había tormentas tan fuertes como esta. Tenían entornos perfectos, condiciones controladas. Esto era algo completamente nuevo para ella y estaba empezando a pasar factura. El viento arreció aún más y los pasos de Shura se volvieron más trabajosos. Tropezó una y otra vez, luchando por mantenerse erguida contra las ráfagas, pero Darren no se detuvo. Siguió avanzando. Sus ojos se centraron en el refugio a lo lejos. Con cada paso, el cuerpo de Shura se encogía más y más. Más cansada, el agua fría se filtraba a través de su ropa y sus músculos doloridos por luchar contra el viento. Sentía que su energía se agotaba, que se le escapaba. Quería rendirse, buscar refugio y esperar a que pasara la tormenta, pero Darren seguía adelante, sin bajar el ritmo, sin vacilar. Era como una fuerza de la naturaleza misma, abriéndose paso a través de la tormenta con una silenciosa determinación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al refugio. Darren se agachó y se sacudió el agua de la ropa mientras Sara la seguía. Se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando de agotamiento. Darren se sentó a su lado, respirando agitadamente, pero con una mirada satisfecha en su rostro, dijo con una sonrisa amplia y llena de orgullo. Sara estaba demasiado cansada para responder al principio. Se quedó allí sentada, recuperando el aliento, todavía asombrada por lo que acababa de suceder. Había estado segura de que la tormenta los derrotaría. Se había sentido imposible, y sin embargo, Darren lo había hecho parecer fácil. Su fuerza no era solo física, también era mental. Había superado la tormenta, no porque, sin miedo, pero como él estaba dispuesto a soportarlo, lo miró. Sus pensamientos daban vueltas en su mundo. La supervivencia se trataba de la tecnología, de asegurarse de que todo estuviera controlado. Pero los humanos no solo sobrevivían a la tormenta. La combatían, la soportaban y seguían adelante con nada más que su propia fuerza de voluntad. Sera comenzaba a ver que hacía especiales a los humanos. No era solo su fuerza o resiliencia, sino su capacidad de seguir adelante sin importar cuán difícil fuera el desafío. Los Valari dependían de la tecnología para escapar. Los humanos dependían de su propia determinación para superarlo mientras la tormenta rugía afuera. Sara se preguntó cuánto más podría aprender de estas extrañas personas resilientes. Los humanos no eran solo fuertes. Eran capaces de soportar los desafíos más duros que el universo les pudiera lanzar, y en eso, Sira se dio cuenta de que eran más poderosos de lo que jamás había imaginado. La tormenta exterior había pasado, dejando atrás un cielo despejado y fresco. El aire olía a fresco. Sera, aunque aún agotada por la lucha anterior, sintió una extraña sensación de asombro al ver cómo se disipaban las últimas nubes. Habían llegado al refugio. Lo había logrado a pesar de sus dudas y fatiga. Había sobrevivido al igual que Darren,
ahora que la tormenta había terminado. Sira y Darren se aventuraron al exterior. La tormenta había dejado el paisaje empapado, pero el mundo seguía vibrante. Los humanos tenían una forma peculiar de ver el mundo, una donde la resistencia era tan importante como la tecnología. Darren había demostrado que le había mostrado a Sira que la fuerza era más que simplemente levantar cosas pesadas o depender de máquinas. Había una fuerza más profunda, algo intangible que permitía a los humanos soportar las condiciones más duras. Deberíamos revisar la colonia. Darren sugirió que los guiara hacia el eje central. Sera lo siguió, todavía intentando comprender la idea de que la colonia acababan de soportar una violenta tormenta con tecnología mínima. No tenían campos de fuerza para protegerlos ni sistemas automatizados para guiarlos. Simplemente habían confiado en sí mismos, en su fuerza y su resiliencia. Cuando llegaron al centro, Sira notó que los demás humanos ya estaban trabajando arduamente, limpiando los escombros de la tormenta. Algunos movían ramas grandes, mientras que otros reparaban estructuras dañadas. Nadie parecía quejarse del trabajo. Simplemente hacían lo que era necesario. Era un marcado contraste con lo que ella estaba acostumbrada. La cultura Valari priorizaba la comodidad y la eficiencia de la compañía por encima de todo. Impresionante, murmuró Sera, principalmente para sí misma. Darren la escuchó. Sí, estamos acostumbrados a este tipo de tormentas. Es solo un día más para nosotros. Sera levantó una ceja. No entiendo. Volvió a Beler. Nunca habríamos lidiado con esta tormenta sin. Refugiándonos en un entorno controlado, tenemos tecnología para mantenernos a salvo. Darren asintió como si esperara que dijera algo así. Lo entiendo, pero aquí no tenemos esos lujos. Nuestros refugios solo pueden hacer tanto y a veces solo hay que luchar. No se trata de tener la mejor tecnología, se trata de ser capaz de mantenerse firme cuando las cosas van mal. Sura sintió una punzada de curiosidad. Era como si realmente todo lo que había que hacer fuera mantenerse firme cuando las cosas van mal. Siempre le habían enseñado que el intelecto y la tecnología eran la clave para la supervivencia. Gran parte de la cultura Valari se basaba en eso. Pero aquí, los humanos le mostraban algo diferente mientras seguían caminando. Darren se detuvo ante un grupo de trabajadores reunidos alrededor de un equipo grande y pesado que necesitaba ser movido. Sera observó intrigada. El equipo era enorme, demasiado pesado para que una sola persona lo levantara, y sin embargo, varios de los trabajadores ya estaban tratando de volver a colocarlo en su lugar. No estaban usando ninguna máquina ni herramienta, solo sus manos y músculos. ¿Quieres intentarlo?, preguntó Darren con una sonrisa. Sera parpadeó. No se trata de levantarlo solo, se trata de trabajar juntos, usar la fuerza como equipo. Él explicó, vamos, será una buena prueba de fuerza. Sera dudó ante la idea. Levantar algo tan pesado sin tecnología se sentía extraño, pero ya había visto a Darren hacer cosas que desafiaban su comprensión de lo posible. Quizás esta era otra lección, otra prueba. Respiró hondo. Sira dio un paso al frente y se unió al grupo. Los trabajadores a su alrededor la miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero no la cuestionaron. Juntos se posicionaron alrededor del equipo, preparándose para levantarlo. Sara tomó su lugar al frente, con las manos agarrando la superficie metálica, lista. Darren preguntó. Sara asintió, insegura pero decidida. El 3. Darren dijo 1, 2, 3 con un gruñido. Todos comenzaron a levantar. Al principio parecía imposible. El equipo era pesado, mucho más pesado que cualquier cosa que hubiera levantado jamás. Los músculos de Sira se tensaron y por un momento pensó que no podría mantener la posición, pero los humanos a su alrededor no se detuvieron. Siguieron empujando. Sus movimientos sincronizados le dieron la fuerza para seguir. Sura se concentró en su respiración, superando el agotamiento. No se trataba solo del peso, sino de mantenerse firme,
trabajando con los demás. Y nunca soltarlo lentamente, el equipo comenzó a moverse centímetro a centímetro hasta que volvió a su lugar mientras lo dejaban. Cira sintió una extraña sensación de logro. Lo había logrado. Había ayudado a mover algo tan pesado con solo trabajo en equipo y su propia fuerza. Eso no era tan malo, dijo, sorprendida por la oleada de orgullo que llenó su pecho. Darren rió. Te lo dije. Se trata de trabajar juntos. Sara miró a los demás trabajadores que ahora se reunían para terminar las reparaciones. No había quejas ni derrota en sus ojos. Estaban concentrados y motivados. No esperaban ningún avance. Para resolver sus problemas, usaban sus propias mentes, sus propios cuerpos y su propia determinación para hacer las cosas. Sara se quedó en silencio por un momento, asimilándolo todo. Estos humanos, con todos sus defectos y asperezas, le mostraban una forma de vida que nunca había entendido. No podían darse el lujo de depender de la tecnología para todo lo que tenían. Algo más, una especie de fuerza que no se trataba solo de poder o fuerza, era una fuerza que provenía de su interior, de una profunda e inquebrantable voluntad de seguir adelante sin importar lo que pasara. Y por primera vez desde su llegada, Cira sintió que comenzaba a comprender lo que significaba ser humano. Con el paso de los días, la curiosidad de Cira por los humanos crecía cada día. Aprendió algo nuevo sobre su resiliencia e ingenio. Había algo poderoso en la forma en que manejaban las tareas más simples, pero también en cómo respondían a desafíos que parecían imposibles. No era solo su fuerza física ni su trabajo en equipo, sino su actitud. Una mañana, mientras Zero caminaba por la colonia, notó una gran multitud reunida cerca de un conjunto enorme de... Parecían estar observando los acantilados. Darren, curioso, se acercó a ver qué pasaba. Al llegar a la multitud, vio que un grupo de humanos se preparaba para un desafío, uno que parecía peligroso incluso para ella. El desafío parecía implicar escalar los acantilados escarpados con solo cuerdas en sus manos. «Oye, Sar, lo lograste», gritó Darren desde el grupo, haciéndole señas para que se acercara. Sara se acercó a él, aún insegura de lo que estaba a punto de presenciar. «¿Qué está pasando?», preguntó, observando con la mirada la empinada pared rocosa. «Estamos a punto de hacer un desafío de escalada», explicó Darren. «Se trata de esforzarse, probar los límites, no siempre ganamos, pero el punto es seguir intentándolo, sin importar lo difícil que sea». Sara ladeó la cabeza. Parecía peligroso. Darren se encogió de hombros con una sonrisa. «Todo es peligroso si dejas que el miedo te controle. Humanos, retrocedan ante un desafío, lo enfrentamos de frente». Sura no estaba segura de haberlo entendido del todo, pero no podía negar la energía que la rodeaba. Los humanos parecían ansiosos, emocionados y decididos. No tenían miedo de caer y eso era algo que la asombraba. En la cultura Valari, tales riesgos siempre se evitaban en favor de actividades más controladas y predecibles. La idea de ponerse en peligro por un desafío era completamente ajena a Sara. Uno a uno, los escaladores comenzaron a ascender. Los acantilados se movían con habilidad y confianza, cada persona encontrando su agarre en las rocas y abriéndose paso más alto. Sara observó con asombro cómo Darren tomaba su turno para escalar el acantilado a un ritmo constante. Su cuerpo se movía con una fuerza fluida, la colocación precisa de cada mano y pie no era el tipo de fuerza a la que estaba acostumbrada. Esta era una fortaleza mental, una negativa a rendirse. Impresionante, Sara susurró para sí misma. Darren llegó a la cima con facilidad. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras miraba a los demás. El resto del grupo lo animó no porque hubiera ganado, sino porque había llegado a la cima. No necesitaban ser los más rápidos ni los más fuertes, necesitaban terminar. El objetivo era simple: seguir avanzando paso a paso cuando el desafío. Darren bajó y se acercó a Sura. Respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Era increíble», Sara dijo,
genuinamente impresionada por lo que acababa de presenciar. Darren sonrió. No se trata solo de llegar a la cima, Sira. Se trata del viaje, la lucha para llegar allí. Todos enfrentamos obstáculos, pero lo que importa es cómo los enfrentamos. Se detuvo y miró a los escaladores que aún subían por el acantilado. Si te rindes demasiado pronto, nunca sabrás de qué eres realmente capaz. Los pensamientos de Shura corrían. La disposición de los humanos a arriesgarse, a superar sus límites, era diferente a todo lo que había visto antes. Siempre le habían enseñado que evitar el riesgo era la decisión inteligente, pero aquí parecía que el riesgo no era algo que evitar, sino algo que afrontar de frente. El resto del día lo pasó viendo a los escaladores turnarse en la pared rocosa, cada uno dándolo todo. Para cuando el sol comenzó a ponerse, el acantilado se llenó de risas y celebración, no de victoria, pero de resistencia. Todos habían llegado tan lejos como pudieron. Algunos habían llegado a la cima y otros no, pero no había juicio, no había derrota. Todos se habían esforzado al máximo y eso fue suficiente. Mientras Sara estaba entre ellos, se dio cuenta de algo. Siempre había pensado que la fuerza provenía de la tecnología, de las máquinas o de un poder físico superior. Pero los humanos le habían mostrado algo diferente. La fuerza no se trataba solo de músculo o tecnología, sino de determinación, de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino no estaba claro, incluso cuando el resultado era incierto. Darren se acercó a Sera después de que terminara el desafío. Sus ojos brillaban. ¿Qué crees? Listo para intentarlo tú mismo. La próxima vez, Sera. Veo que soy más fuerte, más capaz y más resiliente. Sira dijo lentamente, con la voz llena de comprensión. ¿Estás diciendo que he estado evitando los desafíos porque pensaba que eran algo a lo que temer, pero tal vez me he estado perdiendo algo? Quizás los desafíos son lo que nos hace verdaderamente fuertes. Darren sonrió con un brillo de orgullo en los ojos. No se trata de evitar el dolor ni la incomodidad, se trata de aprender a superarla. La vida está llena de momentos difíciles, pero es como los manejamos lo que nos define. Es como crecemos. Shura sintió una sensación de determinación creciendo en su interior. Siempre se había centrado en evitar la incomodidad, en hacer la vida lo más fácil posible, pero ahora, después de pasar tiempo con estos humanos y aprender de ellos, veía las cosas de otra manera. La vida no se trataba de evitar las partes difíciles, se trataba de enfrentarlas, aprender de ellas y salir fortalecida. La sonrisa de Darren se ensanchó. Creo que estás lista. En los siguientes días, Sara se encontró superando los límites que se había impuesto. Comenzó a asumir más desafíos físicos, poniendo a prueba su resistencia. Y con fuerza, se unió a las demás en las tareas diarias. Ya no le preocupaba ensuciarse ni cansarse. Aprendió a trabajar con los humanos, compartiendo su determinación y coraje. No fue fácil. Todavía luchaba, pero con cada desafío, Sira se sentía cada vez más fuerte, y lo más importante, se dio cuenta de que la fuerza no se trataba solo de poder físico, sino de la voluntad de seguir adelante, de seguir avanzando incluso cuando el camino no estaba claro. Shura ya no veía el mundo a través de la comodidad. Lo veía como un lugar lleno de oportunidades de crecimiento. Cada desafío era una lección, cada obstáculo una oportunidad para fortalecerse. Y con esta nueva perspectiva, Sira supo que apenas había empezado a arañar la superficie de lo que realmente podía lograr. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Los días en la colonia humana se volvieron más cálidos a medida que Ser pasaba más tiempo con las personas que la rodeaban. Cada día que pasaba se sentía más a gusto en este mundo desconocido. Los desafíos que alguna vez pensó que eran demasiado difíciles ahora eran parte de su vida, algo que aceptaba en lugar de evitar. Y no era solo fuerza física lo que estaba ganando, sino también fuerza mental y emocional. También Sera había comenzado a darse cuenta de que su viaje no se trataba solo de adaptarse a un nuevo mundo, sino de superarse de maneras que nunca creyó posibles. Y los humanos,
Con su forma simple pero profunda de enfrentar la vida, le estaban enseñando cómo hacer precisamente eso. Una tarde, mientras estaba sentada con Darren cerca del límite del bosque, Sira sintió una extraña necesidad de explorar más allá de los límites de la colonia que tenían. Siempre se mantenía cerca de la seguridad del refugio, sabiendo que más allá de los árboles el mundo podía ser salvaje e impredecible. Pero la curiosidad de Sira había crecido. Se preguntaba qué había más allá de qué. Nuevos desafíos y lecciones la esperaban allí. «Oye, Darren», dijo, mirándolo pensativo. «¿Qué hay más allá del bosque? ¿Alguna vez has ido ahí?» Darren hizo una pausa. Su mirada se volvió hacia los densos árboles en el horizonte. «Es peligroso. Más allá de esa línea hay animales salvajes y terrenos agrestes. La gente no suele ir allí a menos que tenga una razón». Sera sintió una chispa de emoción al oír sus palabras. Terreno peligroso y agreste. Ese era el tipo de cosas que intrigaban. Ella, ahora, cuanto más difícil parecía algo, más quería afrontarlo. No se trataba de demostrarle nada a nadie, sino de demostrarse algo a sí misma sobre su propia fuerza. «Creo que querría ir más allá del bosque», dijo Sira sorprendiéndose incluso a sí misma con su repentina audacia. Darren la miró perplejo. «No es un lugar fácil para viajar, Sira. Necesitarías más que solo fuerza física. Necesitarías preparación y conocimiento del terreno. ¿Estás segura?» Sera se puso de pie. Su determinación era clara. «Estoy lista para afrontar lo que se me presente. He aprendido mucho aquí y creo que puedo con ello». Darren la estudió por un momento, percibiendo el fuego en sus ojos. La había visto crecer en el tiempo que habían pasado juntos, y aunque tenía sus dudas, también sabía que Sera no era alguien que se echara atrás ante un desafío. «De acuerdo», dijo con una sonrisa. «Pero iré contigo. Nadie va solo en esos bosques». Sera sonrió agradecida por su apoyo. «Gracias». A la mañana siguiente, empacaron su equipo, comida, agua y cuerdas y se pusieron en marcha. Hacia el bosque. La colonia parecía tan pequeña detrás de ellos, ahora un lugar de comodidad y familiaridad. Mientras caminaban hacia el denso bosque, los árboles parecían cerrarse y los sonidos de la colonia se desvanecían. Sara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, pero no lo dudó. Este era su viaje y era hora de enfrentar lo desconocido. Mientras se adentraban en el bosque, Sera notó lo diferente que se sentía todo. El aire estaba cargado de olor a hojas mojadas y el suelo era irregular, cubierto de musgo espeso y raíces. El camino era áspero y tenía que vigilar cada paso que daba. Podía oír los cantos de los pájaros y los animales a lo lejos, pero eran muy lejanos, dejándola con la sensación de que no estaba. Ya no estaba en un entorno controlado. Esto era la naturaleza en su estado puro, salvaje e indómito. «Tendremos que tener cuidado», Darren dijo rompiendo el silencio. «Hay depredadores aquí. No siempre los ves hasta que es demasiado tarde». Sura asintió, con los sentidos alerta. Siempre le habían enseñado a evitar el peligro, a mantenerse dentro de la seguridad de lo que conocía, pero ahora cada paso que daba se sentía como una pequeña victoria. Estaba abrazando lo desconocido, impulsándose más allá de lo que jamás creyó posible. Pasaron las horas mientras se abrían paso entre los árboles. El terreno se hacía más empinado y el camino más difícil de seguir. Hubo momentos en los que Sara tropezó, momentos en los que sintió el peso del viaje presionándola, pero no se detuvo. Había aprendido a no rendirse cuando las cosas se ponían difíciles y cada vez que recuperaba el equilibrio se sentía más fuerte. Finalmente, llegaron a un claro. La luz del sol se abrió paso a través del dosel, proyectando un cálido resplandor sobre el suelo. Sira respiró hondo. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se fortaleció. Había llegado tan lejos y, aunque aún no había llegado a su destino, sintió una profunda sensación de logro. «Deberíamos descansar aquí». Darren sugirió sentarse en una gran roca. «Hemos recorrido un largo camino».
Sera sintió y se sentó a su lado. Miró a su alrededor, admirando la belleza del bosque. Era tan diferente de los entornos controlados de Villiers. No había caminos perfectos, ni carreteras lisas. Todo era impredecible, salvaje y libre, y sin embargo, se sentía como la persona más viva que jamás se había sentido. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Sira en voz baja mientras miraba el claro. Nunca pensé que abandonaría la seguridad de la colonia. Siempre pensé que la comodidad y el control eran lo más importante, pero ahora empiezo a ver que no se trata de comodidad, sino de aceptar lo que se te presente, sin importar lo incierto que sea. Darren sonrió con los ojos llenos de orgullo. Has recorrido un largo camino, Sira. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir. Sara lo miró con el corazón lleno de gratitud. Había comenzado este viaje sin saber qué esperar. Pero ahora, con cada paso que daba, aprendía más sobre sí misma. El mundo exterior estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades de crecimiento, y estaba lista para aceptarlos todos mientras descansaban. Sira sabía una cosa con seguridad. El camino por delante no sería fácil, pero sería suyo recorrerlo, y eso era todo lo que importaba. Con Darren a su lado y su propia fuerza guiándola, Sira se sentía lista para enfrentar lo que el mundo le deparara. El viaje a través del denso bosque ya había puesto a prueba a Sera de muchas maneras. No esperaba el terreno accidentado, la fauna impredecible y los peligros desconocidos que acechaban en las sombras. Era todo lo que había temido y más, pero con cada desafío sentía que su determinación se fortalecía. Esta era su prueba y estaba decidida a enfrentarla. El sol había comenzado a ocultarse tras los árboles, proyectando largas sombras en el suelo del bosque. Sara y Darren llevaban horas caminando. Sus cuerpos estaban cansados, pero siguieron adelante. Darren se había quedado en silencio a medida que se acercaban al corazón del bosque y Ser notó un cambio en el aire. La atmósfera era. Aquí, los árboles se acercaban más y los sonidos del bosque parecían desvanecerse. Había algo en este lugar que se sentía diferente, como si contuviera secretos esperando a que alguien los descubriera. Deberíamos tener cuidado de ahora en adelante. Darren dijo en voz baja, esta parte del bosque es conocida por tener cosas extrañas, animales que se mueven de forma diferente e incluso las plantas pueden ser peligrosas si no sabes qué buscar. Sera asintió. Su corazón latía más rápido. Había oído rumores de lugares como este donde las leyes de la naturaleza parecían comportarse de forma diferente, pero no tenía miedo. Ya no. Cuanto más difícil era el desafío, más determinada se volvía a superarlo. Estaremos bien, dijo Sira. Su voz era firme a pesar del nerviosismo que se apoderaba de su pecho. He aprendido mucho, solo necesitamos estar alerta. Darren le dedicó una pequeña sonrisa, impresionado por ella. Valor, ese es el espíritu. Sigamos avanzando. Continuaron adentrándose en el bosque. Los árboles se volvían aún más densos y retorcidos. El camino estaba casi completamente oculto, lo que los obligaba a navegar con cuidado entre la maleza. Los ojos de Sira eran agudos, escudriñando el suelo en busca de cualquier señal de peligro, mientras Darren vigilaba los árboles. De repente, Sira se congeló. Podía sentir que algo los observaba. Darren también se detuvo. Sus sentidos estaban alerta. ¿Qué pasa?, susurró Sera. Su voz era apenas audible. Hay algo ahí fuera. Puedo sentirlo. El silencio que siguió fue sofocante y el pulso de Sira se aceleró. Había estado en situaciones peligrosas antes, pero esto se sentía diferente. No era solo un depredador acechándolos, era algo más, algo desconocido. Se quedaron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, esperando cualquier señal de movimiento. Entonces, un crujido en los arbustos cercanos rompió el silencio. El corazón de Sira dio un vuelco y se tensó, lista para reaccionar. De las sombras surgió una criatura. Como nada que hubiera visto antes, era elegante y bajo,
con ojos brillantes que parecían penetrar la oscuridad. Su pelaje plateado brillaba tenuemente en la tenue luz y su cuerpo se movía con una gracia inquietante. Era pequeño, pero irradiaba un aura de poder y misterio. Darren contuvo la respiración, con la mano apoyada en el mango de su cuchillo, pero no se movió. Sera, sin embargo, no sintió miedo, sino asombro. Siempre había evitado lo desconocido, pero ahora, cara a cara con esta criatura, se sintió completamente activada por su presencia. ¿Qué es eso?, preguntó Sira suavemente, con la mirada fija en la criatura brillante. Se llama Morak. Darren respondió en voz baja, no son peligrosos, pero pueden ser muy territoriales. No suelen acercarse a los humanos, pero si se sienten amenazados, bueno, pueden ser astutos. MCK inclinó la cabeza, estudiándolos con sus ojos brillantes y se acercó. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si intentara evaluar si representaban una amenaza. Sara se quedó completamente quieta, sin apartar la mirada de la criatura. De repente, el MNC se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo. Antes de que Sera pudiera reaccionar, saltó justo frente a ella, pero en lugar de atacarlo, se detuvo casi como si la estuviera poniendo a prueba. El corazón de Sura se aceleró cuando los brillantes ojos de la criatura se clavaron en los suyos. El aire a su alrededor pareció crepitar con energía. Por un momento, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, con un movimiento rápido, el MCK giró y se adentró en el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Sera exhaló, relajándose al dejarla ir la tensión, se giró hacia Darren y una sonrisa se extendió por su rostro. Eso fue increíble. Sira susurró, aún asombrada por el encuentro. Darren soltó una risa de alivio. No esperaba haber oído historias, pero ver una de cerca lo superaste. Bueno, Sara, esa fue una verdadera prueba de coraje. El pecho de Sura se hinchó de orgullo. No se trataba solo de sobrevivir al encuentro, sino de cómo lo había enfrentado sin miedo. En el pasado, ella habría dudado, se habría retirado y evitado la situación por completo, pero ahora se había mantenido firme y tranquila, confiando en sus instintos. No tenía miedo. Sira admitió con voz tranquila pero fuerte. Me sentí conectada, como si no solo estuviera enfrentando un peligro, sino experimentando algo nuevo. Darren sonrió con los ojos llenos de admiración. De eso se trata, Sira, enfrentar lo desconocido con el corazón y la mente abiertos. Estás creciendo, aprendiendo y eso es lo que te hace más fuerte. Mientras continuaban su viaje por el bosque, Sira sintió un cambio en su interior. El miedo que una vez había gobernado su vida estaba comenzando a desvanecerse, reemplazado por algo más poderoso, una profunda sensación de confianza y curiosidad. El mundo más allá de la colonia no era algo que temer, era un lugar para explorar, aprender y crecer. Sera ya no solo sobrevivía, estaba prosperando y con cada paso se convertía más en la persona que siempre había querido ser, valiente, fuerte y dispuesta a enfrentar cualquier desafío que el mundo le ofreciera. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que estaba lista para cualquier cosa. Lo desconocido ya no parecía un obstáculo, sino un desafío a la espera de ser conquistado, y Sera estaba más que lista para afrontarlo. El sol se había puesto cuando Sira y Darren llegaron al límite del bosque. Se habían adentrado en las profundidades del desierto, y aunque estaban cansados, había una sensación de plenitud en el aire. Habían enfrentado peligros, presenciado maravillas y aprendido mucho en el camino. Estaba claro que su viaje no solo se había tratado de llegar al final, sino de descubrir algo mucho más importante. Sera se quedó en el límite del bosque, con los ojos escudriñando el horizonte. La colonia estaba muy lejos, y el mundo que tenían por delante era vasto e incierto. Por primera vez en su vida, Sira se sintió realmente viva. Se había esforzado más allá de lo que creía sus límites y con cada paso se había vuelto más fuerte. No pensé que llegaríamos tan lejos. Sira admitió que su voz era una mezcla de agotamiento y asombro, pero aquí estamos.
Darren sonrió a su lado. Su expresión era de un orgullo sereno. Lo lograste. Sira, y tú no solo sobreviviste, prosperaste, cambiaste, y eso es lo más importante. Sera se giró hacia él con una expresión pensativa. Cruzando su rostro, solía pensar que la fuerza se trataba de ser el más fuerte, el más rápido, el más poderoso, pero ahora entiendo que no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata del coraje para seguir adelante cuando las cosas son difíciles, se trata de enfrentar lo desconocido sin miedo. Darren asintió con la mirada cálida. Eso es exactamente correcto. La fuerza es más que solo poder físico, se trata de resiliencia, la capacidad de resistir y la sabiduría para saber cuándo seguir adelante y cuándo detenerse. Sera sonrió sintiendo una sensación de dulzura que no había conocido antes. Había pasado gran parte de su vida buscando la perfección de una vida libre de desafíos, libre de peligros, pero ahora se daba cuenta de que los desafíos en sí mismos habían sido la clave de su crecimiento, la dificultad que había enfrentado la había moldeado en alguien más fuerte, alguien que ahora entendía el verdadero significado de la fuerza. Hemos aprendido tanto, Sira dijo suavemente mirando las estrellas que comenzaban a brillar sobre ellos, pero aún hay mucho más por descubrir. Darren la miró a los ojos, pensativo. Siempre habrá un viaje que nunca termina realmente. Cada día, cada desafío es una oportunidad para crecer. Cuanto más aceptes la vida, no importa cuán difícil sea, te ayudará a ser aún más fuerte. Sera asintió con el corazón lleno de gratitud. Solía temer a lo desconocido, pero ahora veo que no es algo a lo que temer, es algo a lo que abrazar. Lo desconocido es donde se encuentran las mayores lecciones. Mientras comenzaban su camino de regreso a la colonia, Sara se encontró reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Había llegado tan lejos de la persona que una vez fue, la persona que solo buscaba comodidad, seguridad y previsibilidad, ahora era alguien que buscaba aventura, desafío y crecimiento. El viaje no había sido fácil. Hubo momentos de duda, miedo y agotamiento. Hubo momentos en los que no estaba segura de sí. Podía continuar, pero con cada desafío había aprendido algo nuevo sobre sí misma. Había descubierto una fuerza dentro de ella que no sabía que existía. Y ahora, mientras caminaba junto a Darren, se sentía más segura que nunca. El camino por delante era incierto, pero ya no tenía miedo. Tenía la fuerza para enfrentar lo que se le presentara. Había aprendido a confiar en sí misma, a confiar en sus instintos y a confiar en que cada desafío era una oportunidad para crecer. Creo que ahora lo entiendo, dijo Sira en voz baja mientras caminaban. La fuerza no es algo con lo que se nace, es algo que se construye. Se forja a través de cada desafío, cada lucha, cada momento de miedo que enfrentas y superas. Darren le sonrió con una mirada de profunda comprensión en sus ojos. La fuerza es un viaje, no un destino, es un proceso que dura toda la vida y nunca termina realmente, pero mientras sigas avanzando, siempre encontrarás nuevas formas de crecer. Sera sonrió sintiendo el calor en su pecho. Las estrellas sobre ellas parecían más brillantes, ahora más hermosas que nunca. Y en ese momento Sira comprendió que ya no era la persona quien temía a lo desconocido, ella era alguien que lo había aceptado, alguien que lo había enfrentado de frente y emergió más fuerte al llegar al límite del bosque y las familiares luces de la colonia aparecieron. Sira sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había aprendido mucho, pero aún quedaba mucho por experimentar, mucho más por descubrir. Y con esa comprensión, Sira sintió una profunda sensación de paz. No solo estaba lista para el futuro, sino que lo ansiaba. Lo desconocido ya no le infundía miedo. En cambio, era un mundo lleno de infinitas posibilidades, un mundo que estaba lista para explorar. Y así, con un corazón lleno de coraje y una mente abierta a lo que viniera después, Sara dio un paso adelante, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. El viaje era suyo para recorrerlo y ya no tenía miedo de recorrerlo.